Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a un culto de poder y milagros, culto donde el Señor Jesús se va a glorificar en este momento. Le doy gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente reunidos vía YouTube. No nos detenemos, no nos cansamos. Siempre vamos a seguir buscando la manera de llevar el Evangelio donde quiera que vayamos. Así que donde usted esté, vamos a alabar y a glorificar al que se merece gloria, honra, alabanza y adoración. Oh, gloria a Dios. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Gloria a Dios. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarle, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo lo haré así. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Gloria al Señor, te alabamos, Padre Santo. Gracias por habitar en el hogar de cada uno de nuestros hermanos. Gloria al Señor. A continuación, siguiendo con el culto, tenemos la palabra por parte de nuestro líder de jóvenes, nuestro hermano Yamir Navarro. Hermanos, quédese en sintonía, no se desconecte, que el Señor Jesús tiene una palabra preparada para usted en esta noche a través de su siervo. Que el Señor me los bendiga. Aleluya.
Buenas noches, hermano que me escuchas. Que Dios te bendiga en esta noche especial. Le damos gracias a Dios porque nos permite poder compartir con ustedes una vez más una palabra de parte de Él. Como siempre decimos, somos un instrumento en su mano y para eso estamos aquí, para poder servirle y exaltar su nombre. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra muy especial, una palabra bien bonita que la encontramos en Romanos 12:2. Y quiero hablarles acerca en esta noche de la transformación que Dios hace en nuestras vidas, esa renovación que a diario Dios está trabajando en cada uno de nuestro corazón, en cada uno de nosotros, porque a diario Dios siempre está obrando en cada uno de nuestro corazón, en cada una de nuestras vidas. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Romanos 12:2 y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos esta palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendemos que Dios tiene siempre para nosotros como hijos que hacer su voluntad. Dios siempre tiene para nosotros como hijos algo especial. Dios es un Padre que nos ama a cada uno de nosotros y que desea que nosotros cada día seamos renovados, no solamente en nuestra parte física, no solamente en la parte por afuera, sino también por dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que realmente nosotros somos. Dios desea que nosotros seamos transformados, y Dios, esa transformación de parte de Él, no la podemos hallar sin antes nosotros nos renovamos, como dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo importante que tiene que haber en todo cristiano, en toda mujer, en todo hombre de parte de Dios, y es que saber y entender que tiene que haber una renovación del entendimiento de cada uno de nosotros. En nuestra mente tiene que haber un cambio. Ese cambio que Dios desea en nosotros no es un cambio sustancial, no es un cambio que sea de temporadas, no. Lo que Dios desea hacer en nuestras vidas es un cambio radical por completo. Porque dice la Biblia que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo pasado, pasado tiene que quedar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando salió de la esclavitud, muchos estaban pensando de que Dios Moisés los había llevado al desierto a morir. Estaban pasando por un proceso, y eso no quiere decir que cuando cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, no va a tomar un tiempo. No quiere decir que va a ser de ya para allá, no. Toma un tiempo, es un proceso que Dios toma en nuestras vidas para hacernos comprender a cada uno de nosotros en nuestra mente. Tal vez muchos de repente al instante cambian todas las cosas que están en su vida, que realmente a Dios no le agradan, pero tiene un proceso de parte de Dios, y ese es el proceso que en un momento de nuestras vidas nosotros comenzamos y aceptamos vivir para Dios. Dice en 1 de Pedro 1, 3, 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos habla, que no nos conformemos a este siglo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que con su gran misericordia, como nos habla en 1 de Pedro 3:4, dice que nos hizo renacer. Hubo un nacimiento de parte de Dios en nuestras vidas para una esperanza viva. Antes no teníamos esperanza en nada. Antes no creíamos tal vez en la palabra. Antes tal vez
no entendíamos las cosas y los planes de Dios para nuestras vidas. Pero hoy nosotros dice que bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su gran misericordia, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hoy nosotros renazcamos. Hoy nosotros nacimos nuevamente cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Le abrimos las puertas al Señor diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo me renueve cada día. Que ya no sea la misma persona de antes. Que no tenga esos pensamientos que antes tenía. Y cuando nos habla aquí en Romanos, no os conforméis a este siglo, es porque muchas personas se han conformado con la vida que tienen hoy en día. Se han conformado con la forma de vida que llevan en pecado, la forma de vida que llevan sin un rumbo, sin una dirección. Y hoy Dios nos dice en esta noche, a través de su palabra: no te conformes con lo que ahora tienes, la vida que tienes ahora. Hoy es tiempo de cambiar esas cosas. ¿Por qué? Porque dice aquí: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación, hermanos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de chip en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros renazcamos nuevamente, como dice la palabra en Primera de Pedro. Porque nos dice: según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para que haya una transformación en nuestra vida, tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Tiene que haber cambios. No podemos seguir de la misma forma que antes nos conducíamos, que antes andábamos. Y dice la Biblia: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por medio de Jesús, nosotros fuimos renacidos en una nueva criatura. Por eso que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra: para una herencia incorruptible. Y dice: incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? Porque lo que tiene Dios para nosotros, el caminar que Dios desea en nosotros, la renovación que Dios desea en nuestra vida, tiene que ser una renovación de una herencia incorruptible, de que sea incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios de antemano preparó este tiempo para usted, preparó este tiempo para mí, preparó este tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros nos deleitemos en la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, hay muchas personas que todavía no han comprobado lo que Dios tiene para su vida. Hay muchas personas que hoy en día tal vez tienen una doble identidad. Y cuando nos habla acerca de conforméis a este siglo, es cuando estamos aceptando lo que el mundo tiene, lo que el mundo nos está ofreciendo, lo que el mundo nos está dando. Y no aceptamos realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y dice aquí en la Biblia donde yo estaba estudiando esta palabra, se refiere a asumir una expresión eterna que no refleja lo que de verdad está en el interior. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra identidad por dentro, hermanos, como dice la palabra, nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo por fuera, lo terrenal en nosotros nos está diciendo que aceptemos lo que el mundo nos está ofreciendo, pero lo interior en nuestras vidas nos está diciendo que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que entendamos, que abramos nuestro entendimiento para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces tiene que haber un renacer. ¿Por qué? Porque por su gran misericordia, por su muerte en la cruz del Calvario, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza la tenemos cada uno de nosotros.
Dice la Biblia que en Juan 12:24 Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces nosotros tenemos que dejar morir en nosotros muchas cosas. No quiero decir con esto, hermano, que nosotros seamos perfectos, no. No quiere decir que nosotros no la sepamos todas, no. No quiere decir eso. Quiere decir, hermanos, que tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas para que Él pueda crecer en nosotros. Muchas veces es importante, hermanos, que nosotros tengamos que morir a nuestro yo, a nuestra propia voluntad, para que realmente sea la voluntad de Dios, como dice su palabra, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para usted, hermanos, no es cualquier cosa. Dios quiere que nosotros a diario llevemos frutos. Él desea que nosotros, hermanos, entendamos por medio de nuestra mente, hermanos. Primero nosotros tenemos que creerlo nosotros. El Dios que nosotros tenemos a diario nos está demandando más. Nos está demandando, hermanos, más sacrificio, pagar más el precio, levantarnos en las madrugadas, sacrificar nuestra carne, hermanos, porque muchas veces nuestra carne nos impulsa muchas veces a hacer lo que el mundo nos está ofreciendo, hermanos. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia es más importante de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Yo quiero compartir con ustedes también, tenía un versículo aquí, creo que es en 2 de Corintios 4, por aquí lo tenía, 2 de Corintios 4:4, dice en 2 de Corintios 4:4, se lo voy a estar leyendo, dice la siguiente. Dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y dice en el 1, miren lo que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, hermanos. No debemos de desmayar. Aunque nuestra carne nos diga que tenemos que, muchas veces nuestra carne nos está impulsando, hermanos. Primero nos tenemos que someter a Dios primero. Sometámonos primero a Él. Busquemos su rostro. Es tiempo, hermanos, que nos humillemos delante de su presencia. Muchos, dice la Escritura en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy muchos, hermanos, desean la vida fácil, desean las cosas fáciles en esta vida. Hoy muchos en este tiempo, hermanos, no están aceptando el reto de parte de Dios de seguirle, de servirle a Él en espíritu y en verdad. Hoy muchos le están dando la espalda al Señor.
no es a los líderes, no es al pastor de la iglesia, no. Muchos hoy en día, hermanos, han decidido rendirse y no luchar y no seguir peleando en la batalla de fe que hoy en día atravesamos. Hoy muchos en día entran por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que hoy en día están enfocados en muchas cosas en el mundo, muchas cosas que nos está ofreciendo. Pero hermanos, Dios tiene algo especial, hermanos. Dios tiene una corona para cada uno de los que han decidido permanecer, a cada uno de los que han entendido, hermanos, los que no se han conformado, hermanos, con los deseos de este siglo, con los que, los que realmente han entendido la transformación de parte de Dios, han entendido el proceso de parte de Él en sus vidas. Dios tiene algo para usted, hermano. Usted siga perseverando, aun aunque la marea, hermanos, aunque las olas sean contrarias, aunque usted esté navegando, hermanos, y todavía sienta, hermanos, que no puede más. Pídale a Él, clame a Él en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento del quebranto, hermanos. Ahí, hermanos, Dios será su socorro, Dios será su auxilio. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, qué es lo que es agradable para usted, cuál es la voluntad perfecta para usted. Él sabe, hermanos, cuál, hermanos, será su destino al final. Él conoce su corazón, Él conoce, hermanos, sus pensamientos. No se rinda. Aunque muchos han decidido ya no servirle a Dios, usted siga peleando la batalla de fe. Usted no se rinda, hermanos. Una enfermedad no puede parar su destino. Lo que hoy vemos en este mundo a diario es temporal para lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es eterno. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo en Romanos 7:16, y esta es una palabra que me gusta mucho, dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:16-21. El apóstol Pablo entendió, hermanos, que en nosotros muchas veces, hermanos, está el querer hacer el bien o el hacer el mal. En nosotros está la decisión, hermanos, porque nuestra carne nos dice, hermanos, que no escuchemos la palabra de Dios, que no nos conectemos a los cultos, que no ayunemos, que no leamos su palabra, que no nos levantemos en la madrugada a buscar su rostro. Hermanos, pero usted toma la decisión en esta noche. En esta noche, hermanos, de gloria, de gozo y de poder, culto de avivamiento, hermanos. Usted, hermanos, culto de poder y milagro. Usted toma la decisión, hermanos, de si su vida cambiará o no. Usted decidirá, hermanos, si será transformado por medio de la renovación del entendimiento de parte de Dios. Hermanos, si usted no se conformará con lo que el mundo le está ofreciendo. Usted hoy toma la decisión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de tomar la decisión de lo mejor que queramos para nosotros. Dios desea, porque dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea para nosotros lo agradable y lo perfecto, pero también está en nosotros el querer hacerlo, como dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos 7:16-21. Y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne, hermanos, no mora el bien. ¿Por qué? Porque nuestra carne busca siempre hacer los deleites de este mundo. Pero él dijo, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago, sino lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí, así queriendo yo hacerlo el bien, hallo esta ley. Hermanos, hoy tenemos que tomar una decisión, hermanos, de que qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos para el mañana. Es tiempo de una renovación en nuestra vida. Es tiempo de caminar conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de, como dice en Colosenses 3, 5, 8, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo que no viene de parte de Dios, hermanos, hay que hacerlo morir. Si el grano de trigo no cae en tierra, hermanos, como leí hace un momento, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra en Colosenses 3, 5 al 8. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, todo, hermanos, lo que a Dios no le agrada, hermanos, tenemos que hacerlo morir, porque esas son cosas que a Dios no le agradan. Esas son cosas que a Dios no desea para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Eso era, hermanos, cuando nosotros no conocíamos la palabra, no conocíamos la verdad. Pero hoy nosotros, hermanos, conocemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Eso era en ese tiempo. Ese era el Yamir de ese tiempo. Ahora yo tengo que ser una nueva persona. Yo tengo que ser un nuevo hombre renovado. Que para Dios, cuando Dios me vea, lo que yo hago, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de caminar, Dios se agrade de lo que yo hago. Porque realmente todo lo que hacemos, dice la palabra, que tenemos que hacerlo como si fuera para Él y no para los hombres. Así que, hermanos, en esta noche, hermanos, es tiempo de humillarnos delante de Él, llenarnos de su gloria, llenarnos, hermanos, de su gran transformación y no conformarnos con lo que el mundo en este tiempo nos da. Quería leerles un versículo para terminar. Dice la palabra en Hechos 4, 8, 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién era Pedro? ¿Quién eran los discípulos? Juan. ¿Quién eran los discípulos antes que conocieran a Jesús? Eran hombres, como dice aquí la palabra, eran hombres que no tenían realmente, dice la Biblia, que les dijo el gobernante de todos los pueblos ancianos, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, eran hombres que eran de la sociedad, cualquier otro hombre normal, así como somos cada uno de nosotros, personas normales, hermanos. Pero la gente, cuando vio a Pedro y a Juan, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, hermanos, entendieron que eran hombres que caminaban con Jesús, eran hombres transformados por la palabra de Dios, eran hombres, y así la gente nos tiene que ver como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que en nosotros se vea la luz de Jesús, que en nosotros se vea, hermanos, la transformación de nuestro corazón, la transformación de nuestra mente, de nuestro actuar. Así la gente nos tiene que ver. Y la gente dice, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque alguien que camina con Jesús, alguien que camina conforme a la palabra, hermanos, se reconoce. La gente sabe quiénes son. La gente sabe y reconoce, este es un siervo de Dios, esta es una mujer de Dios. Por eso que cuando la gente
ve o cualquier siervo, cualquier hombre de Dios, saben quiénes son. ¿Por qué? Porque les reconocen que viven conforme a la palabra, que no se conforman con lo que el mundo les está ofreciendo, no tienen una doble vida. Y asimismo, hermanos, nosotros que hemos escuchado la palabra, hoy, hermanos, tenemos que renovarnos. Hoy tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esta era la palabra que el Señor me dio para compartirle a cada uno de nosotros, hermanos. También la recibimos de parte de Él, y que el Señor te continúe bendiciendo.